Yo soy Clara Mendoza. Bienvenidos a su aula virtual de desarrollo personal. Este es su curso Identidad y Propósito 2023 y esta es la clase número 15 donde vamos a hablar sobre mitos y realidades del propósito de vida. ¿Ok? Así que vamos a comenzar. El primer sería la premisa de que solo hay un propósito en la vida. Es decir, que nada más somos proporcionados por divinidad con un solo propósito, o que solamente tenemos que tener un solo propósito. Como ya vimos en la clase pasada, el Ikigai, ¿sí? Esta búsqueda de empatar entre lo que amamos hacer con para lo que somos buenos hacer, ¿sí? Vamos a encontrar muchos de nosotros que hay varias cosas. Me refiero a que hay más de una cosa que me gusta hacer y que puedo llegar a ser bueno o que soy bueno en eso, ¿sí? Entonces, básicamente es tratar de romper con esto, ¿sí? Podemos tener más de un propósito en la vida, en la práctica y en la teoría, sí se puede, ¿sí? Tenemos que tratar de ampliar, ¿sí? Y de romper esquemas o estereotipos o mitos acerca de esto, porque muchas veces al querer nosotros identificar nuestro propósito de vida, ¿sí? Y al querer de alguna forma dedicarnos a hacer una sola cosa en la vida, ¿sí? De repente nos da como esa sensación de incertidumbre o de duda de decir, es que yo quisiera dedicarme a esto, pero es que también me gusta aquello. Ay, pero es que esto también se me hace interesante y no quisiera sacar de mi vida esta actividad. ¿Sí? A esto me refiero. Cosas que nos gusta hacer, cosas en las que somos buenos a hacer o que podemos aprender a hacer bien, puede ser tantas como tú quieras. ¿De acuerdo? Es decir, podemos tener más de un propósito en la vida, sí. Sí lo podemos tener solamente un propósito en la vida, sí, también lo podemos tener, porque recuerden que ya lo vimos en clases pasadas, la diferencia entre propósito de vida y sentido de la vida, que son cosas muy diferentes, y que el propósito tiene, aparte del fin de gozar y de servir al otro, también es de monetizarlo, o de profesionalizarlo, o de vivir de esta actividad. ¿Ok? Bueno, otra premisa que vemos es que sí o sí debe monetizarse. Sí, muchas veces vamos a encontrarnos con que nuestro propósito de vida no se puede monetizar, o yo no sé cómo monetizarlo, o yo no quiero monetizarlo porque siento que si lo monetizo, este propósito pierde, valga la redundancia, pierde el propósito, ¿no? Sobre todo cuando son cosas de dar al otro, o de ayudar al otro, o de, ¿cómo lo digo? De proveer al otro de algo que no se puede vender. ¿Sí me explico? Como que, por ejemplo, la caridad o las obras de beneficencia, o no sé, quizás un albergue, o etcétera, ¿sí? A este tipo de situaciones yo me refiero, ¿sí? Donde es mi propósito de vida servir en esto, pero no quiero monetizarlo, porque si lo monetizo entonces pues ya perdería el objetivo de su mismo propósito. Espero haya quedado claro y no nos haya hecho bolas, pero básicamente es esto. Entonces, entender que no siempre se tiene que monetizar, o que forzosamente tengamos que monetizar nuestro propósito de vida, es verdad, ¿sí? Podemos llegar, hay personas que incluso venden algún producto o tienen alguna empresa, ¿sí? Y esa es su manera de subsistir o de monetizar, pero su propósito de vida no lo cobran o lo regalan, o etcétera, ¿sí? ¿Sí me explico? Ok, vayamos con otro, ¿sí? Que no se puede cambiar o transformarlo al pasar de la vida. Nosotros al pasar del tiempo, ¿sí? A los 17 años, a los 20 años, a los 25 años, vamos a tener unas prioridades, ¿sí? Vamos a tener un enfoque en nuestra mente, un nivel de conciencia temprano o prematuro, ¿sí? Donde quizás
no tengamos una amplitud de conciencia más elevado. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, que ya a mis 40, a mis 50 años, quizá yo ya no tenga ese mismo interés o esa misma prioridad que tenía yo a mis 20. Que ya no encuentre en lo que hago la misma felicidad o la misma alegría que tenía, ¿sí? Entonces, pero como eso ya lo elegí, pues ya me quedo ahí. No. Podemos cambiar a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra experiencia, ¿sí? De propósito de vida, y no pasa absolutamente nada. Es incluso normal, es incluso de alguna forma una manera de expresar cómo hemos crecido, cómo hemos ampliado nuestra conciencia, y pues que las prioridades básicamente no son las mismas en mi juventud que ya en mi adultez o en mi vejez, ¿de acuerdo? Entonces se puede cambiar sin problema de propósito de vida, así como cambian tus prioridades a lo largo de la vida. Ok, que el propósito de vida es lo más importante, ¿sí? Tenemos mucho este concepto de que si no encuentras tu propósito de vida, la vida no vale la pena ser vivida, ¿sí? Y vuelvo a repetir lo que les dije al inicio del video, ¿sí? En otra clase estuvimos hablando sobre la diferencia entre el sentido de la vida y el propósito de vida. El sentido de la vida tiene que ser con lo que somos, con cómo expresamos lo que somos, ¿sí? Con el ser conciencia, ¿sí? Con el existir, ¿sí? Y podemos decir en este sentido que el sentido de la vida pues es vivir la vida, ¿sí? Experimentar esta experiencia, no tener triunfos, no ser buenos en algo, no, o sea, básicamente el sentido de la vida es ser vivida, ¿sí? Estamos aquí para hacer vivida esta experiencia. Entonces, el propósito de vida tiene otro aspecto, que es el aspecto de lo que yo aporto a mi comunidad o a mi sociedad, ¿sí? Lo que yo doy, cómo yo sirvo a partir de lo que soy, cómo sirvo a los demás o cómo estoy aportando, ¿sí? Al bien social con lo que yo soy o con lo que yo hago, ¿sí? Entonces, no es lo más importante finalmente es el sentido de la vida, que es vivir, experimentar, crecer nuestra conciencia, estar en armonía, en equilibrio, etc. Pero si yo, por alguna circunstancia de la vida, encontré mi propósito, pero por azares de la vida tengo que dejarlo porque un accidente, qué sé yo, ¿no? Y entonces ya no puedo aplicarlo, entender que no pasa nada, ¿sí? Que el propósito de la vida no es tan importante como el sentido de la vida, ¿sí? Como el hecho de existir por existir. Ok. Que el propósito de vida debe ser nato o innato, es decir, que es una inteligencia con la que yo nazco o una habilidad con la que yo nazco, y que eso es lo que tengo que ser o eso es lo que tengo que hacer, ¿sí? Esto para las personas que tienen claro su propósito de vida, dicen, claro que sí, esto es, ¿sí? Pero hay otro segmento de la población que no sabe, ¿sí? Que no lo tiene claro, ¿sí? Entonces, para estas personas, dicen, bueno, ¿con qué talento nací? Y no lo encuentran y no lo perciben. Entonces, entender que, como también ya dije en la otra clase, el propósito de vida también se puede aprender a lo largo de la vida, ¿sí? Es decir, quizás yo amo cantar, pero no soy buena cantando, entonces pues aprendo a cantar, ¿no? O me gustan los números, pero necesito para, no sé, dedicarme a los números porque quiero ser, no sé, matemática o contadora o qué sé yo, ¿no? Es decir, puedes aprender habilidades. No precisamente tiene que ser algo nato con lo que naces, sino algo que tú disfrutes y que puedas desarrollar esta habilidad, ¿sí? Ok. Digo, un paréntesis, que lo ideal sería que fuera nato, que fuera algo con lo que tú naces, pero en realidad muchas veces no se cumple. Y que quiero que entiendan que si no se cumple no pasa nada,
¿sí? Puedes aprender una habilidad, no tienes que nacer con ella. Solamente eso quería dejar claro. Ok, seguimos. Que no puede ser un pasatiempo, ¿sí? Muchas veces estamos como separando sobre mi propósito, ¿sí? Sobre lo que yo considero que es un pasatiempo, ¿sí? Entonces, si es un pasatiempo, no lo puedo monetizar o no sé cómo monetizarlo, ¿sí? Ahorita con la globalización y con el internet y con las redes sociales, ¿sí? Se ha expandido muchísimo las posibilidades de poder llegar a monetizar una actividad que incluso es un pasatiempo, como por ejemplo los videojuegos, o como por ejemplo hacer la limpieza o comer, ¿sí? Donde podemos ver que muchísimas personas están monetizando este tipo de videos o ese tipo de actividades, ¿sí? Que parecerían un pasatiempo o que parecerían una actividad común y normal, ¿sí? Pero que sin embargo hoy en día, por la globalización y la internet y las redes sociales, se están convirtiendo en un producto, ¿sí? Que se puede consumir o que es consumido por personas. Entonces, básicamente, cualquier pasatiempo puede monetizarse y cualquier pasatiempo podría llegar a ser tu propósito de vida. Ok, continuamos. Vamos por el último, que debe tener un gran mercado, ¿sí? Que yo, para poder tener éxito en este propósito, para llegar a ser próspera en este propósito, debo tener un gran mercado. Sin embargo, ahora los mercados se están segmentando, perdón, se están segmentando y encontramos mercados de nicho, ¿sí? Por ejemplo, el de los videojuegos, aunque es muchísima gente, pero son de nicho porque nada más lo consumen las personas que les gustan los videojuegos, o el anime, o la película de Harry Potter, o el universo Marvel, ¿sí? A esto me refiero yo, ¿sí? Que de repente podemos encontrar una segmentación de la población donde nosotros podemos encontrar un ingreso, ¿sí? Y se le llama mercado de nicho, ¿sí? Porque solamente una porción de la población mundial, ¿sí? Porque estamos hablando ya de la globalización, podemos encontrar ese tipo de producto o de servicio o de pasatiempo atractivo y podemos llegar a consumirlo. Un ejemplo de este tipo de mercado de nicho sería, por ejemplo, yo consumo mucho en Instagram cuentas de personas que son señoras mayores, ¿sí? Y que publican cómo se visten o cómo combinan su ropa o cómo se maquillan, ¿sí? Porque Instagram está lleno de jovencitas, de muñequitas, ¿sí? De gente delgada, de gente que hace ejercicio, etcétera, ¿sí? Pero también podemos encontrar muchísimo mercado de nicho, ¿sí? Donde hay quizá menos personas, ¿sí? Pero que esas personas también pueden llegar a consumir ese servicio, ese producto o ese contenido. ¿De acuerdo? Y pues ya sería básicamente los mitos y realidades del propósito de vida. ¿Ustedes qué otro mito o qué otra creencia tienen acerca del propósito de vida que consideran que es mentira o que no se puede aplicar siempre en la realidad? Déjenos saber en los comentarios. Hasta aquí el video, les agradezco mucho que me hayan visto y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.